El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que en la primera quincena de mayo la inflación registró un nivel de 6.17%, cifra mayor al 6.10% esperado por un consenso de analistas consultados por Bloomberg y su nivel más alto desde 2009. Para analizar este tema en Mesa Central me acompañan Jonathan Ruiz, Abraham González e Isaid Mera. Bienvenidos. Muchas gracias, Susana. Bien, pues, ¿qué fue lo que generó la mayor incidencia en este indicador, Jonathan? Pues algo que veía venir el Banco de México, yo creo, desde que decidió subir la tasa en un cuarto de punto, lo estábamos platicando todavía la semana pasada. Y tiene que ver con los precios que controla el gobierno. El precio del transporte público, concretamente hay concesiones que el gobierno autoriza, como si sube o no la tarifa de los microbuses en la Ciudad de México o en otras ciudades del país, no solo en esta. Eso evidentemente tiene un impacto y esto es consecuencia de lo que vino antes, que fue el gasolinazo. Entonces, tenemos ya pues una consecuencia ascendente de impactos que se dieron al inicio del año, principalmente por el aumento de los precios de la energía. Entonces, ahora estamos viendo cómo suben tarifas de transporte. ¿Qué otros asuntos? Bueno, pues las mercancías. Las mercancías, primordialmente la cuestión de alimentos procesados, no necesariamente agropecuarios, porque luego cuando pensamos en alimentos pensamos en el pico de gallo, ¿no? Que si el tomate, la cebolla, el chile. Aquí estamos hablando de alimentos procesados, ¿no? Que se están elevando y, bueno, pues otras mercancías que también están sufriendo este impacto. ¿Por qué? Por otro impacto que ya habíamos visto, que era el dólar. Entonces tenemos las consecuencias pues del gasolinazo y del dólar ya manifestado en precios de banqueta, ¿no? Entonces, Abraham, digamos que la última alza de tasas de interés por parte de Banxico ya se ve justificada con estas cifras de inflación. Sí, sí, por supuesto, el Banco de México ha sido muy preventivo en este sentido, ha tomado todos los pasos necesarios que ha tenido que tomar, digamos, ha seguido el manual de lo que tiene que seguir para evitar que las presiones, que se desanclen, ¿no? Las expectativas de inflación, que pues obviamente están ahora al doble de lo que espera el Banco de México, ¿no? El objetivo es 3%, más o menos un punto porcentual, ahora está 6.17%, definitivamente ya está fuera de este rango. Sin embargo, yo te quisiera comentar un poco sobre qué es lo que se ve en el mercado. Sí está en un nivel alto, pero definitivamente lo que espera el mercado es que esta inflación baje, digamos que ya haya llegado a su pico, ¿no? Y eso lo podemos ver con el comportamiento de los sudibonos. Los sudibonos son este instrumento que te protege contra una alta inflación al ofrecerte una tasa real, un premio por arriba de la inflación. Entonces, estos instrumentos han tenido una caída en lo que va del año de 3%, a pesar de que la inflación va al alza. Entonces, ¿por qué suben estos instrumentos mientras que la inflación está creciendo? Bueno, pues porque la expectativa del mercado es que la inflación ya haya llegado a un tope y vaya hacia la baja. Es interesante ver cómo van estos instrumentos, digamos, como para tener una sensibilidad un poco de qué es lo que piensa el mercado, ¿no? ¿Para dónde va a ir? Yo quisiera preguntarle a Abraham cómo le explicas a la gente que nos dice, Abraham, que el Banco de México está tomando todas las medidas necesarias para evitar que la inflación, las expectativas se desanclen y hoy tenemos la inflación arriba del 6%, ¿no? ¿Cómo analistas que lo ven probablemente hacia el tercer y cuarto trimestre, probablemente bordeando el 7%, ¿no? Entonces, no sé, creo que sí vamos a enfrentar todavía más inflación, al menos es la expectativa que yo puedo leer en analistas y en el Banco de México, ¿no? Aunque Carstens dice que, bueno, la va a encaminar a su salida en el mes de noviembre hacia la baja, hacia la meta de Banco de México, que es 3%, pero sí, como ya lo habíamos dicho. Encaminar significa bajarle 2 o 3 décimas o significa ya dejarla en el 3%, es en donde todavía tenemos un vacío de información, ¿no? Y aparte creo que Carstens tiene como una credibilidad muy importante. Entonces, si Carstens nos dice que la va a encaminar, creo que le creemos, pero el tema ahora es, ¿le creemos a futuro? No sé, el tema es ahorita el dato, arriba del 6% la inflación, es decir, por encima del rango del Banco de México. No sé qué tanto efecto han tenido las alzas de interés, porque aparte esto deja la puerta abierta para una alza
en junio a la par de la Fed. Entonces, habrá que verse. Ahora, también no sé si tenemos está que siendo ser efectiva la mesurados. tasa de tasas. Siempre hay que tener con mesura estos datos. Al final estamos viendo otros precios que sí bajan, ¿no? Como el precio de la telefonía, que ya hablaremos en un momento de esto, la telefonía celular, que es un servicio que todos requerimos y que va a la baja, y otras circunstancias. Y estamos viendo aún así una inflación de alrededor del 6 o 7%, que es lo peor que estiman analistas, cuando estamos viendo que el dólar se devaluó en una proporción mucho mayor. Claro. ¿No? Entonces, y cuando la gasolina también subió en un porcentaje más alto. Entonces, sí, en efecto, estamos viendo una presión al alza de la inflación, pero tampoco algo que deba, digamos, salirse de proporciones como ha sucedido en otros países de Latinoamérica. Sí, no se sale de proporción, pero sí veremos afectaciones. Aunque el ciudadano de a pie sí lo ese es el sentirá en tema. su Para el bolsillo. ciudadano creo que la inflación es un tema sensible. Creo que mucho por la historia, creo que las crisis, uno de los indicadores donde se ha reflejado la inflación, y otro tema es una inflación del 6% ya se come muchas alzas salariales, ¿no? La Ahora, gente también, que tuvo una alza de inflación de 3-4%. Pero no hay crisis. No hay crisis. Pero claro. es un tema sensible, pues. Para Y también creo que Jonathan lo decía al inicio, bueno, ver cuál es la incidencia de cada uno de los productos que está generando la inflación. Por ejemplo, hablabas del aguacate, ¿no? Al inicio del programa, 122%. Bueno, en realidad, del 6 punto y tantos por ciento que está la inflación, la incidencia es de 30.37%. Punto 37 del aguacate en Ok. la quincena, pero en el año será punto 12 estamos hablando que el porcentuales. aguacate a la inflación general le está pegando en una 20ª parte. ¿Por qué? Pues porque no todo el tiempo consumes aguacate ni siempre lo tienes ahí. Pues puedes evitar el aguacate. Entonces, por eso tiene una incidencia menor, ¿no? No estamos hablando de productos con una mayor incidencia, como podría ser el pan, probablemente, ¿no? Entonces, o la tortilla, ¿no? Creo que hay que guardar en proporción. Ahora, nomás para poner las cosas, claro, sí, efectivamente tenemos ya nosotros como mexicanos, pues esta sensibilidad a los aumentos de precios porque nuestros padres o porque nosotros mismos vivimos circunstancias de crisis. Pero hay que ser precisos en el momento que vivimos. El país sigue creciendo y no tenemos disparada la inflación. No obstante, sí hay que ponerle atención porque está al doble del propósito del Banco de México, que es tenerla en 3%, ¿no? Bien, entonces para cerrar el tema me gustaría escuchar sus conclusiones y también dejar una pregunta abierta que ya platicaremos en otra mesa central, pero sería como, ¿esto pone las condiciones para también elevar el salario mínimo? Bueno, ayer lo platicábamos, es un tema súper interesante. Esto es lo que hay que monitorear. ¿Esta inflación va a ganarle la carrera a los salarios o no? Creo que sí pone las condiciones, sí hay mucho que debatir, mucho que platicar acerca de qué otros efectos puede tener un alza en los salarios, ¿no? Okay. Yo creo que eso da para otro tema, pero bueno, así cerramos el tema de la inflación. Isaí, ¿tus conclusiones? Digamos, una conclusión sería, no creo, aquí no concuerdo con John, de decir, bueno, el aguacate subió 120%, no lo compremos. Yo creo que la solución no es compremos lo que no ha subido tanto de precio. Yo creo que hay que prestarle atención al tema si de verdad la autoridad, que en este caso es el Banco de México, está haciendo el trabajo necesario para que no suban tanto los precios. Bien. Será motivo de otra mesa. Así es. Pues con esto hacemos una pausa y regresamos con más análisis en Mesa Central. Esperamos también sus comentarios vía Twitter con el hashtag Mesa Central. Regresamos. Sin línea, información directa y sin cortapisas. Olivia Cerón expone las noticias de seguridad, derechos humanos y atención ciudadana. Sin línea, con Olivia Cerón. Lunes a viernes, 8 de la noche. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg.